Hola mis amados hermanos, buenas noches. Ya me conocen, mi nombre es Juan Francisco Luna y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el rapto de la iglesia. ¿Sí? Hay por ahí tres teorías, ¿sí?, dentro de la cristiandad que dicen que el rapto puede ser pre-tribulacional, mid-tribulacional, o sea, en medio de la tribulación, o post-tribulacional. Yo le pregunto a usted, ¿usted en qué cree? Si será que nos vamos antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación, ¿sí? Entonces, este es el título de esta predicación y le invito por favor a que se quede y que escuche y que vea todo lo que hay que decirle para que usted tome su decisión, ¿sí? Muchas gracias para todos aquellos que nos han estado viendo en todo ese tiempo y yo espero de que sigan y que sea de bendición esta predica. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con este versículo, ¿sí? 1 Corintios 15:52 dice: solo tomará un momento en un abrir y cerrar de ojos al shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados. El, el, este, la cita es de 1 Corintios 15:52 y es de la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Fíjese bien que está encerrado la palabra shofar con con un color rojo. ¿Sí? Eso quiere decir que necesito que usted lo tome en cuenta porque al final, casi al final de esta predicación, vamos a volver a mencionar la palabra shofar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Dice aquí que hay tres interpretaciones, como decía yo hace unos momentos, hay tres interpretaciones acerca del rapto de la iglesia. Es el pretribulacional, rapto midtribulacional y el rapto posttribulacional. Pero ¿qué cree usted? Que solamente de esas tres interpretaciones que están basadas las tres en la Biblia, sí, solamente una de las tres está interpretada correctamente y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, mire, aquí le estoy poniendo un gráfico, ¿sí?, en el cual se pueden ver las tres. De hecho, aquí aparecen, por decirlo así, cuatro, que en realidad dos de ellas pues están a la mitad, que es la mid tribulacional y la preira, finalmente están en medio, ¿sí? Un poquito más adelantada, un poquito más atrasada, pero pues ellas, las dos marcan sí prácticamente que es el medio. Entonces tenemos la pre, la mid y la post tribulacional, ¿sí? Estamos viendo aquí en el gráfico, ¿sí?, que no sé si se alcanza a ver bien, pero aquí dice antes de la tribulación pretribulacional, ¿sí? Dice aquí mid tribulacional y lo que es la preira, ¿sí? Un momento, por favor. Parece que se está ahí, parece que la vemos un poquito mejor. No sé cómo la está usted viendo ahí, la estamos componiendo, ¿sí?, para que pueda usted ver un poquito mejor. Vamos haciendo aquí unos ajustes para que usted pueda ver mejor las gráficas. Y ahora sí, vamos a pasarnos a lo siguiente. Mire, ya habíamos comentado, sí, hace algún tiempo, sí, que esto se va a ir dando, sí, en lo que es el nuevo orden mundial. Pues ya todo el mundo ha estado viendo, sí, que si vamos viendo todo lo que las noticias, pues el sistema mundial nos está diciendo, sí, que que va a tener que llegar el punto en el que haya una sola moneda, una sola religión y un solo gobierno. ¿Esto por qué? Bueno, esto debido a que pues los sistemas que aún se encuentran actualmente sí se ven rebasados, sí se ven incapaces de poder satisfacer todas las necesidades, ¿verdad?, del ser humano, ¿sí? ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, pues obviamente aquí se están reflejando en estos tres puntos, en cuáles, en lo que es la fe, la gente está perdiendo la fe. Dicen, bueno, es que esta religión ya no me satisface, esta tampoco, esta no cubre mis expectativas, ¿sí? Y hay problemas, hay pleitos, no se ponen de acuerdo, uno dice una cosa, otro dice otra. Y bueno, pues también por ahí líderes, ¿verdad?, que pues resultan charlatanes y pues ya nadie cree. O sea, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y finalmente lo que estamos viendo por ahí, de un movimiento que se llama ecuménico, sí, que es el que trata de juntar todas las religiones en una sola. Entonces por ahí va la situación.
en ese movimiento. En el otro estamos viendo lo que es la cuestión de una sola moneda, perdón, que antes que el dólar era pues era la moneda que tenía su hegemonía en todo el mundo, si todas las transacciones pues estaban todo se cotizaba, todos los movimientos financieros, económicos, de compra y venta de mercancías, importaciones, exportaciones, deuda, todo se manejaba en dólares. Ahorita ya estamos hablando que el yen también el yuan ya está también, que es la moneda china, ya está también, emergiendo, ¿verdad? Y ya se está posicionando muy fuerte. Ya este año, por ejemplo, se dice que China ya rebasó, a Estados Unidos en el PIB, ¿sí? Ya pues por ahí estamos viendo cosas. Ya salió pues pues, pues las monedas digitales, ¿verdad? Electrónicas, ¿sí? Las criptomonedas, que antes nada más estaba lo que era el Bitcoin, y ahorita si usted checa por ahí en Google Finance, usted se va a dar cuenta que hay demasiadas ahora ya monedas digitales, y eso tampoco va a satisfacer, ¿verdad? La creencia, ¿verdad? De que va a haber una moneda estable, ¿sí? Y un solo gobierno. ¿Por qué? Porque pues ya la gente ya tampoco ya cree en el gobierno, que si el sistema económico capitalista, que el sistema económico comunista, que si estos son los buenos, estos son corruptos, quiénes son los que realmente nos van a poder gobernar. Todo esto se está volviendo un caldo de cultivo para que aparezca pues un líder, ¿verdad? Que la gente le crea un líder carismático para que él pueda resolverles al mundo entero, sí, esta situación, estos tres pilares que se puede decir que son los que rigen la vida de el mundo: la religión, lo económico y pues el gobierno, así que haya orden en cada país. Bueno, entonces esto es lo que se va a dar, esto es lo que se espera. Y entonces pues de ahí las diversas denominaciones, sí, el mundo cristiano, sí, incluyendo por ahí a lo que es la Iglesia Católica, se han puesto a ver, a checar en la Biblia, sí, cuándo va a ser el rapto, sí. El rapto, para los que no sepan, es algo que va a pasar, sí, en un momento dado en la historia de la humanidad, en que la iglesia de Cristo sí va a ser arrebatada, sí, los que estén vivos sí van a ser arrebatados y van a ser llevados a las nubes, y ahí va a estar esperando a Jesucristo por su iglesia, y los que estén muertos en Cristo van a resucitar. Entonces yo quiero enseñarle a usted un gráfico, sí, en el cual pues estoy mostrándole aquí algo en lo que están todas las denominaciones, toda la cristiandad, incluyendo la Iglesia Católica, en lo que puede pasar, sí, en lo que está dividido el periodo tribulacionario, sí, que estamos hablando de la 70ª semana de Daniel, o la 70ª semana de Daniel. Sí, estamos hablando que hay un gobierno del anticristo, sí. Esta semana va a durar 7 años. Sí, hay una tribulación de 3 y medio años, hay una gran tribulación, sí, y después de esto viene el regreso de Jesucristo, donde todo ojo le verá, sí, y ahí inicia el milenio. Entonces, hay aquí situaciones, hay aquí unos puntos en donde los cristianos, donde la cristiandad no se pone de acuerdo. Le decía yo hace rato si va a venir al principio, o sea, antes de la tribulación, o en medio, o al final. Y cada uno tiene, ¿verdad? Pues sus argumentos, y pues los vamos a ir contestando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? En lo que todo el mundo se pone de acuerdo es en que lo que es Apocalipsis es un escrito, ¿verdad? Que no está narrado de una forma secuencial, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, y para poder interpretar tiene uno que irse a varios libros, ¿sí? Que vamos a estar revisando las citas, ¿sí?
para que, para que esas citas, sí, que están apartadas de lo que es el libro de Apocalipsis, son las que nos dan la pauta para decir, bueno, el Señor viene en tal momento, ¿sí? O se aproxima su venida a tal momento. Recuerden que Jesucristo no dio fecha para venir, pero sí nos da pistas para decirnos, bueno, Él más o menos viene antes de que pase esto, o durante, o después, y lo vamos a estar viendo. Entonces, déjeme checar aquí. Entonces, dice aquí que el inicio del orden mundial. Aquí los perseguidos son los que no se fueron en el rapto, ¿sí? Eso podrían decir lo que son los pretribulacionarios, ¿sí? Dice, yo quiero decirle a usted aquí antes de continuar y empezar a ver las diferentes posturas, ¿sí? Que lo que es la revelación de el hombre de perdición, ¿sí? Para nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿sí? Van a haber un hombre de perdición que lo identificamos como el anticristo. Obviamente a la gente, ¿verdad?, no le va a decir yo soy el anticristo, ¿sí? Sino hasta que, como dice la palabra de Dios, hasta que se revele el hombre de pecado. Y aquí en esta cuestión, en este punto, en esta palabra revele, hay por ahí cierta confusión que la vamos a empezar a explicar, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo aquí, dice aquí, revisando la interpretación mitribulacionista. Dice, los mitribulacionistas están enfocándose en lo que es, en este punto, en Mateo 24, 1 al 14. Aquí, como puedo estar viendo usted en la diapositiva, dice, los mitribulacionistas creen que los primeros 3 años y medio se caracterizan por la ira del hombre y de Satanás, y la última mitad por la ira de Dios. La primera mitad incluye 7 sellos, 6 trompetas y los 2 primeros ayes. También se conoce como el principio de los dolores de parto, Mateo 24:8, e incluye falsos cristos, guerras y rumores de guerras, hambres, terremotos, odio, persecución, martirio, apostasía, supervivencia del remanente y la difusión mundial del evangelio. Bueno, entonces, ya en el último versículo que ellos ponen, dice ahí, por ejemplo, este evangelio va a ser predicado a todas las naciones y después de esto viene el fin. Así es lo que dice el último versículo, el versículo 14 que ellos están diciendo. Pero aquí, por ejemplo, lo que dice la escritura es que solamente nos está dando eventos que van a pasar antes del fin que nos habla el Señor al final del verso 14. Sí, pero pues aquí, no, aquí tenemos que preguntarnos a qué se refiere del fin, ¿no? Porque pues aquí tendríamos que verificar a qué fin se habla el Señor, ¿sí? Normalmente ellos están pensando que a lo mejor ahí es el fin, pero ¿el fin de qué? Yo aquí podría decirles que hay, que según como piensan ellos, lo más seguro es que ellos piensen de que ahí ya se acaba el mundo, sí, que ahí ya viene el Señor, pero si nosotros nos ponemos a checar, y más adelante lo voy a decir, sí, es que aquí es el fin de la vida a como la conocemos, sí, es el fin del sistema, es el fin de la gracia, sí, y le está dando entrada, sí, a un nuevo ciclo, que es que es la última semana de Daniel, sí. Fíjese bien, dice, este fin es el periodo de 7 años de tribulación, gran tribulación, o la semana 70 de Daniel, pero no nos indica ese tiempo, sí, que en ese tiempo la iglesia se haga arrebatada a la mitad de la tribulación. No lo está diciendo, sí. De hecho, si usted lee toda esa cita de Mateo 24, 1 al 14, no dice que se van al medio tiempo, a la mitad de la tribulación. Y aquí, por ejemplo, más adelante vamos a ver sí que habla de la ira, sí, pero pues también tenemos que ver cuál ira, porque como mostraba yo en la diapositiva anterior, sí, que voy a regresarme aquí dice, por ejemplo, la ira de Satanás y la ira de Dios, sí. Entonces, ¿a cuál es a la que se están refiriendo? Sí, entonces esto es lo que vamos a checar, sí, paso a paso para que vayan viendo. Dice, por eso dice en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora y obviamente se está refiriendo
a la abominación desoladora que habla Daniel 9:27. Dice así: y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Tribulación hasta ese momento. Versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación. Ahí entonces le está dando paso a la gran tribulación. Porque recuerdes que hay dos periodos: la tribulación, que es la ira del diablo, y la gran tribulación, que ya es la ira de Dios, que es ya cuando vienen los juicios sobre la tierra. Dice ahí versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación. Aquí le pongo entre paréntesis, se puede decir, después de haber cesado el sacrificio, una especie de explicación. Sí dice a partir del verso 16, huyan, es porque no fueron arrebatados. Y está hablando del pueblo de Israel, porque ellos son los que van a hacer sacrificios. Que está hablando del tercer templo, no de la iglesia de Cristo. Recuerden que en la última predicación que di, les hablé del tercer templo. Si el tercer templo, si se va a hacer, o va a quedar construido, fíjese bien, va a quedar construido, no se va a construir, va a quedar construido, ¿sí? Y se va a echar a andar pues todo lo que es la liturgia, ¿sí? Los sacrificios, etcétera, etcétera, ya cuando esté el anticristo, o el Mesías que ellos están esperando, porque ellos todavía están esperando a Jesucristo, ya cuando el anticristo ya esté en funciones, ya esté en el poder, ¿sí? Porque hablamos que la profecía, ¿sí? Decía que ellos iban a hacer sacrificios, ¿sí? Y que iba a haber tiempos ¿cómo decía la escritura? Tiempos de angustia, ¿sí? O sea, que se iba a construir el templo en tiempos de angustia. Quiere decir, que va a haber guerras, ¿sí? Cuando el tercer templo se esté construyendo, obviamente va a haber guerras. ¿Por qué? Porque recordemos que el tercer templo lo van a construir en donde ahorita están varias mezquitas, ¿sí? En el monte del templo allá en Jerusalén. Entonces la persona que va a venir a arreglar ese conflicto y hacer una paz, por decirlo así, una paz, pues es el anticristo, es el que les va a dar chance de hacer sus sacrificios 3 años y medio. Entonces dice aquí: cuando veáis la abominación desoladora, es que cuando el anticristo se revele, pero al pueblo judío, cuando ellos entiendan que, o sea, porque aquí hay dos revelaciones. La primera para la iglesia, que se va a dar cuenta quién es el anticristo antes que esté en el poder, y más adelantito se lo voy a decir. Y la otra es cuando realmente Israel entienda quién es ese falso Mesías que ellos pensaban que era su Mesías de ellos. Ellos se van a dar cuenta, y dice ahí la palabra de Dios, dice huyan, ¿sí? Porque entonces habrá gran tribulación, etcétera, etcétera. Dice ahí, entonces ahí por ejemplo está hablando de Israel, porque nosotros como cristianos, nosotros no vamos a hacer sacrificios, nosotros no estamos esperando que se abra, que se construya el templo de Israel, mucho menos que hagan sacrificios, porque nosotros no estamos bajo la ley levítica, bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la gracia. Entonces a nosotros, no, para nosotros no, esa situación es para Israel. Ahora dice huyan, ¿sí? Si hay un rapto, yo no necesito huir, ¿sí? El Señor me va a llevar, así de sencillo, yo no tengo por qué huir. Entonces por ahí ya se está contestando lo que ellos están diciendo, ¿sí? Porque los que van a huir son es el pueblo de Israel, porque no se dio cuenta que el Mesías que ellos están esperando, y que les está abriendo las puertas por 3 años y medio para que ellos hagan sus holocaustos, pues es el anticristo, ¿sí? Hasta que él llegue y les haga cesar los sacrificios, se van a dar cuenta. Entonces ahora fíjese bien, aquí dice por ejemplo Mateo 24, sí, que estábamos viendo. Dice aquí: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces ahí dice por ejemplo: no quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Que no sea derribada. Bueno,
Entonces, dice aquí, fíjese, nos vamos a ir hasta el verso 14, hasta el último que estoy poniendo ahí, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, fíjese bien ahí lo que dice, los tribulacionistas creen que los primeros 3 años y medio se caracterizan por la ira del hombre y de Satanás, la última mitad por la ira de Dios, la primera incluye 7 sellos, trompetas, y eso ya lo habíamos dicho, ¿sí? Se conoce con el principio de dolores. Pero quiero decirle a usted una cosa, sí, las primeras trompetas ya se tocaron. De hecho, estas señales de guerra, rumores de guerras, hambres, terremotos, etcétera, se ha venido dando después de que Jesucristo vino al mundo. Sobre todo lo vamos a tomar. Usted puede decir, bueno, es que guerras ha habido desde que se conoce que de que se tiene registros de la humanidad, sí, pero estamos hablando después de que vino Jesucristo, de esas guerras, de esos rumores y sobre todo de las venidas de falsos cristos, falsos maestros, charlatanes, sí, gente que ha querido decir yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo esto, yo lo otro, sí, esos son los falsos cristos, sí, a partir de ahí, sí, entonces estamos hablando que ¿cómo se llama? Que esto no precisamente se da en la 70 semana de Daniel, sino esto se da antes, ¿sí? Entonces, dice aquí nuevamente, vamos al versículo 14, ¿a qué fin se refiere? Dice, al fin del mundo como le conocemos. Y luego dice, en el versículo 15, dice que no incluyen en su doctrina la difusión del Evangelio comenzó desde que Jesucristo les dio a sus discípulos la gran encomienda, ¿sí? Entonces ya pasaron demasiados años, y se pensaría que incluso hasta la semana de Daniel era antes, pero no, porque este es el tiempo de los gentiles todavía. Entonces, dice, aquí tenemos que preguntar nuevamente, ¿cuál fin? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno. Mateo 24, 15 al 20. ¿Sí? Entonces, le vuelvo a repetir, esto para nosotros no es, y de ahí se agarran ellos, ¿sí? Esto es para Israel, porque está hablando de Judea, ¿sí? Precisamente por eso dice ahí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, cuando la vean ellos, ¿sí? Les está hablando a los judíos, y les está hablando que huyan, porque ellos no van a ser arrebatados, ellos se van a quedar, ¿sí? Entonces, por eso dice que todo eso. Dice, si el rapto ocurre a la mitad de la 70ª semana de Daniel, es decir, entre las dos tribulaciones, si voy a ser raptado por el Señor, ¿para qué voy a huir? ¿Sí? ¿Para qué voy a huir? Bueno, ahora, dice, fíjese, Daniel 9:27, que ya lo había yo mencionado hace rato, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjese bien que él está haciendo un pacto con muchos, ¿sí? Él va a gobernar el mundo entero por un periodo de 7 años, ¿sí? Aquí la gente normalmente dice, es que la ira del diablo nada más dura 3 años y medio y ya después viene la ira de Dios y ya no va a pasar nada, ya no van a sufrir persecución los cristianos. Digo, ¿quién dice que no? ¿Sí? ¿Quién dice que no? O sea, porque él va a estar, el diablo va a tener el gobierno del mundo hasta que venga el Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice, confirmará el pacto con muchos. Dice, por otra semana. Cada semana estamos hablando que equivale, cada día de la semana estamos hablando que equivale a un año. ¿Sí? Entonces, cuando habla de que va a haber paz, por ejemplo, dice que va a haber paz, digo, pues sí, va a haber paz, pero para los que acepten la marca. Y él va a perseguir desde el principio de su gobierno, va a perseguir, ¿sí?, a todos aquellos que no se dejen poner la marca y al pueblo de Israel. Sí, con él va a hacer el pacto de que les va a dejar
hacer sus sacrificios y ya después se va a manifestar a ellos tal cual es. Entonces, esto ya quedó. Ahora mire, vamos a ver esto. Dice, inicia el gobierno mundial. Daniel 9:27, nadie puede comprar ni vender si no es por la marca. Apocalipsis 13:16. El templo es inaugurado y comienzan los sacrificios. Y aparecen en escena los dos testigos. Si eso lo puede usted checar, ¿cómo se llama? En Apocalipsis. Fíjese bien, le voy a leer. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, se interrumpe el sacrificio ya en la gran tribulación, se puede decir, empezando la gran tribulación, se interrumpe el sacrificio, a los judíos se les cae el velo y persecución del pueblo judío. Aquí es la persecución del pueblo judío. Aquí en el inicio de la tribulación es la persecución para todos aquellos que no se pongan la marca de la bestia, porque desde un principio, desde que el anticristo agarre el poder, sí, desde ese principio, él va a poner sus reglas, ¿sí? Él va a decir, sí, yo soy su, ¿cómo se llama? Yo los voy a gobernar, pero tienen que hacer esto, ¿sí? Y el que no se cuadre, entonces, pues ya sabe, ¿sí? Le van a tener que cortar la cabeza. Permítame tantito, si estamos aquí haciendo unos arreglos. Entonces, dice aquí, por otra semana, bueno, eso ya lo leímos. Fíjese bien lo que dice Apocalipsis 13, dice 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y daré a mis dos testigos que profeticen, dice el siguiente versículo, por 1260 días vestidos de silicio. Dice, por tanto, Mateo 24, 15 y 18, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, sí, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo hemos estado diciendo. Entonces, los testigos, sí, recuerda usted que ellos van a estar 3 años y medio también. Cuando usted lee Daniel, sí, y sobre todo cuando lo lee usted Apocalipsis, porque Apocalipsis es el que habla de los testigos. Cuando usted lee el asunto de los dos testigos, dice ahí que ellos van a estar 3 años y medio, van a hacer guerra con el anticristo, sí, o la bestia, también le llaman la bestia, los va a matar, los va a vencer, los va a matar, y después de 3 días y medio ellos van a resucitar y van a ser levantados, sí, al cielo, sí. Y luego de ella viene la gran tribulación. Entonces usted dígame en qué tiempo aparecen los dos testigos, sí, pues aparecen al inicio, sí, cuando se abre el templo para empezar a hacer los sacrificios, ellos aparecen y ellos van a hablar y ellos van a dar testimonio, porque por eso dice testigos, van a testificar. ¿Y de quién van a testificar? No van a testificar del Padre, sí, van a testificar del Hijo, sí, porque al Padre pues ya lo conoce que el pueblo judío, pero les van a decir, oigan, ya su Mesías ya vino hace más de 2000 años, o sea, que ustedes están recibiendo como Mesías, no es, ¿sí? Por eso es que los testigos aparecen en Jerusalén y ahí mismo los matan en la ciudad de Jerusalén, la bestia, ¿sí? Entonces, las señales que hacen ellos y todos esos, todo lo que dice que hacen los testigos, pues es para que el pueblo de Israel se dé cuenta, pero les van a hablar de Jesucristo, para que crean en Jesucristo, y más adelante les voy a enseñar los versículos de dónde se saca eso, de dónde se interpreta eso. Dice, entonces el rapto salva de la ira. Si voy a ser raptado no tengo por qué correr, el Señor me va a llevar. Los testigos vienen a testificar al pueblo de Israel de que su Mesías ya vino, ¿sí? Entonces dice aquí, sí, claramente está hablando del pueblo judío que va a sufrir persecución. Ahora, la paz es para aquellos que hagan pacto con Satanás, porque no van a ser perseguidos. Entonces, si desde el principio el anticristo va a poner sus condiciones y va a pactar, entonces la iglesia no puede estar ahí, no puede, sí, la iglesia se tiene que ir antes de que inicie el gobierno del anticristo. ¿Por qué? Porque si no los van a obligar a pactar, sí.
Vamos más adelante, ahorita lo voy a seguir diciendo. Dice aquí, dado que creen que estos eventos, los tribulacionistas, perdón, dado que creen que estos eventos ocurren en la primera mitad de la 70ª semana de Daniel, los eventos también funcionan como señales para el rapto venidero y el derramamiento de la ira de Dios. Además, segunda de Tesalonicenses 2, supuestamente enseña que la apostasía y la revelación del hombre de pecado preceden al día de Cristo, que está vinculado con el rapto. Por tanto, el rapto no es inminente, sino que está precedido por señales. La iglesia está presente durante la primera mitad de este periodo. Fíjese bien lo que está diciendo. Y ahorita les voy a decir por qué la iglesia no puede estar ahí. ¿Sí? Fíjese bien. Escritura. Dice aquí, el verso 1, vamos a hablar de 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Hasta me voy a quedar. Fíjese bien que la palabra venida, ¿sí? Significa parusía, ¿sí? Estar cerca, adviento, ¿sí? Esta es la venida en secreto, ¿sí? Esta es la venida en secreto. Y dice 2 de Timoteo 4:1, por ejemplo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Manifestación es epifanía, que también significa venida. Manifestación, aparición, resplandor, venida. Entonces son dos cosas diferentes. Y fíjese bien cómo dice aquí, por ejemplo, Pablo en 2 de Tesalonicenses dice, y nuestra reunión con Él, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una reunión con el Señor y está hablándole nada más a la iglesia, ¿sí? Y cuando habla de 2 de Timoteo, ya está hablando, ¿sí? De un juicio a vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Fíjese bien que dice en su reino, o sea, ya están hablando, ¿sí? Cuando Él viene después de la gran tribulación, porque ya viene a poner que el gobierno milenial, ¿sí? Entonces, cuando habla de parusía, fíjese que no dice estar cerca, ¿sí? No dice que llega, o sea, Él se queda en las nubes, como dice también Pablo en otro versículo, dice de que nosotros seremos arrebatados y seremos estaremos con Él en las nubes. Dice primeramente los muertos en Cristo y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Entonces, sí, o sea, no puede ser en medio de la tribulación, ¿sí? Están hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? Dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, dicen ahí que Él no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado, pero aquí hay una cosa bien importante. Si usted checa, por ejemplo, manifestar, manifestar significa apocalipto, descubrir, revelar, venidero. Aquí le voy a pedir una disculpa, porque aquí en lugar de poner Gs, ¿verdad? De griego puse H's de hebreo, sí, eso me estoy dando cuenta ahorita, pero bueno, nada más es un error, nada más quiero decirlo ahorita para que cuando usted lo vaya a checar al Strong sepa que es griego, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿sí? Ok, entonces, aquí dice, y se manifiesta el hombre de pecado. En el verso 3 de la segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, fíjese bien que manifestar significa apocalipto, descubrir, revelar, venidero. Y le pongo aquí esta cita también de Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Entonces, las reveladas, para que se manifieste el hombre de pecado. O sea, dice que la revelación es para nosotros. ¿Para quiénes nosotros? Para los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, a nosotros se nos va a revelar. Dios nos va a revelar, ¿sí?
Pero esto va a ser antes de que venga. Antes de que el anticristo se sienta en el trono de poder, ¿sí? Cuando él se vuelva el líder mundial. ¿Por qué? Porque debemos de debemos de saber, y creo que todos lo sabemos, que para que elijan a alguien tiene que haber un proceso, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos cuando termina el periodo presidencial de aquí, yo creo que en cualquier país, ¿verdad? Siempre empiezan a haber candidatos, ¿sí? Proselitismo, ¿sí? Primeramente en las cúpulas de los partidos, a ver, ¿a quién vamos a poner como nuestro gallo, ¿verdad? Para que nos represente, ¿verdad? Ante el pueblo, y luego se seleccionan los candidatos, cada uno de cada partido, ¿sí? Y ya que se pusieron de acuerdo, entonces ya empiezan a hacer proselitismo, se dan a conocer, hay un periodo en los que van a vender su idea, ¿verdad? De que ellos son, ¿verdad? Los que merecen quedar en la silla presidencial, y ya entonces el pueblo vota. Pero todo eso se lleva un tiempo, ¿sí? Todo se lleva un tiempo, entonces esto no va a ser de rápido. Entonces Dios nos las va a revelar, ¿sí? Dios nos las va a revelar. Va a decir, bueno, miren, esto está pasando y este es el que va a ser el anticristo. Eso no quiere decir que ya nos quedamos, ¿sí? Eso nos está diciendo, ya es el tiempo. Esta es la persona que va a quedar en el poder. Y entonces, vámonos. Entonces, recuérdese que la palabra de Dios dice que Dios no hace nada sin que antes le revele, ¿verdad?, lo que va a hacer sus planes a sus siervos los profetas. ¿Sí? Entonces, Dios lo va a revelar, ¿sí? Y yo creo que lo va a, o sea, y claramente aquí la palabra de Dios dice que a todos sus hijos, ¿sí? A todos sus hijos, por eso dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, ¿sí? Para que podamos cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, esto no quiere decir, o sea, ellos están tomando mal esta cita, ¿sí? Que cuando se manifiesta el hombre de pecado es prácticamente cuando les diga, miren, soy yo, ya, pues, ya firmaron, ya pactaron, pues ya, ahora sí, pues ya me los comí vivos a todos. No, no. Dios nos va a decir antes de que esta persona ascienda al poder quién es. Y entonces, ahora sí, en un momento dado, antes de que él se siente en el poder, ¿verdad? Tome el poder del mundo, nosotros nos vamos. ¿Sí? No es así como dicen ellos. Por eso es que puse todo esto, ¿sí? Estos versículos y obviamente los significados de cada palabra que yo estoy poniendo ahí, ¿sí? Y que estoy explicando las que están en amarillo. Bueno, ahora, fíjese bien, el rapto de la iglesia. Dice, de acuerdo con el tribulacionismo, la iglesia no estará en la tierra durante la mitad final de la 70ª semana de Daniel, sino que será arrebatada al cielo justo antes de los 3,5 años finales. Mientras que la iglesia experimenta la carrera del anticristo en los primeros 3,5 años, no es perseguida por el anticristo después de la abominación de la desolación en el punto medio de la 70ª semana de Daniel. El rapto en el punto medio de este periodo cumple la promesa de 1 de Tesalonicenses 1:10 y Apocalipsis 3:10 de que la iglesia será removida espacialmente de la tierra antes de que se desate la ira de Dios. La iglesia permanecerá en el cielo por 3,5 años antes de regresar con el Cristo victorioso en su segunda venida. Bueno, entonces aquí nos está hablando de 1 de Tesalonicenses 1:10 y Apocalipsis 3:10. Entonces fíjese lo que dice 1 de Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Pero ¿cuál ira? ¿Cuál de las dos? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Hora de la prueba se equipara a la ira venidera. Porque es una hora de prueba que viene al mundo entero. ¿Sí? No más viene para los cristianos, viene para todos. Dice, como en el valle de la decisión, tendrán que decidir si rechazan a Satanás o no. Si no lo rechazan, experimentarán la ira de él. Y si lo aceptan 3 años después, van a experimentar la ira de Dios. Por eso digo, pues ¿cuál ira? Entonces, él nos va a librar de toda la ira.
¿sí? No nada más de la de Dios, ¿sí? O sea, somos su iglesia. Dice Apocalipsis 13 del 16 y 17, fíjese lo que dice: y hacía que a todos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar o vender si no tenía la marca. Es decir, había gente que debió haberse ido en el arrebatamiento antes de la llegada del anticristo al poder, que es lo que estábamos diciendo, y no se fue. Daniel 9:27 dice que el hijo de perdición hizo pacto por 7 semanas con muchos, el mundo, los gobiernos, es decir, la iglesia que se va en el rapto no puede quedarse a la mitad del tiempo de la ira, eso se tiene que ir. Y si son 7 años de ira, entonces son 7 años de boda del Cordero con la iglesia. Ahorita vamos a ver, ellos dicen, por ejemplo, que nada más va a estar 3 años y medio. Y más adelante les voy a explicar por qué son 7 años y no 3 años y medio, como dicen ellos. Dice, la iglesia es arrebatada a la hora de prueba. Apocalipsis 3:10, fíjese lo que dice Apocalipsis 3:10. Dice, por tanto, por cuanto has guardado la hora de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. ¿Sí? Pues la hora de la prueba empieza desde que llega el anticristo al poder. ¿Sí? Como les decía yo hace unos momentos, o sea, va a ser una decisión para los que se queden, ¿sí? O aceptan la marca de la bestia o no, ¿sí? Entonces, pues la gran mayoría van a aceptar, ¿sí? Pero nosotros nos tenemos que ir antes de que nos pongan, antes de esa prueba. O sea, por eso te voy a guardar de la hora de la prueba, ¿sí? No sé si me explico, ¿sí? Porque pues es una prueba el que te pongan el cuchillo y te digan, a ver, vas a aceptar que al anticristo, ¿sí o no? Vas a aceptar, ¿sí? Entonces ahí dice, te voy a guardar de lo de la prueba, ¿sí? Entonces esa es la ira, esa es de la ira venidera de la cual nos libra el Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Más adelante se va a ir aclarando más, se va a ir todavía afirmando más todo esto que estoy diciendo, pero eso está clarísimo. Dice ahora, para los mitribulacionistas, el rapto está asociado con Apocalipsis 11, del 11 al 15, o Apocalipsis 14. Gleason Archer relacionó el rapto de la iglesia con Apocalipsis 14, donde los 144,000 se reúnen en el monte Sión. Norman Harrison, quien popularizó la teoría de la mitribulación en 1941, vio el rapto en Apocalipsis 11 del 1 al 13, donde los dos testigos son resucitados y luego ascienden al cielo. Estos dos testigos simbolizan una compañía más grande de testigos, la iglesia viva y los santos resucitados. Fíjese lo que dice aquí, y ahí le pongo que dónde pueden encontrar esta información. Pero fíjese lo que dice la escritura. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11, 3 y 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Entonces aquí nos está diciendo dos testigos, son dos nada más. Sí, y dice que esos dos testigos te explica quiénes son. Sí, dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y cuando en Apocalipsis se habla de multitudes o de compañías, lo dice claramente. Sí, había multitudes. Sí, y aquí cuando dice son dos olivos que están en pie delante de Dios, o sea, están en pie, son dos personas que están viendo a Dios, que conocen de Dios, ¿sí? Porque lo están viendo, porque están en plena comunión con Él, y ellos descienden a la tierra, ¿sí? Para ser testigos y anunciarles al pueblo judío, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Pues que se les pasó, pues que perdieron el autobús, ¿verdad? ¿Sí? Estaban esperando el autobús, ¿verdad? Pero pasó hace más de 2000 años. Dicen, aquí nos vamos. No, pues ya no. Y este autobús que están esperando ellos no los va a llevar a ningún lado, ¿sí? Entonces, ahora fíjese bien, dice, los 144,000 sacados, que dice aquí, son las 12 tribus de Israel, y lo dice claramente Apocalipsis, ¿sí? Los 144,000, esos 144,000 son 12,000 de cada tribu, ¿sí?
Y lo está diciendo de Israel, no está diciendo del mundo, de los gentiles, ¿sí? No, está diciendo de Israel, está clarito. O sea, esos no son la iglesia viva y los santos resucitados, como dicen los mitribulacionistas, ¿sí? Lo dice claramente la Biblia, ¿sí? Entonces, fíjese aquí lo que dice Apocalipsis 11. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Después nos habla acerca de la santa ciudad, pues estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de 42 meses, estamos hablando de 3 años y medio. Estamos hablando de los dos testigos que profeticen por 1260 días, son 3 años y medio. Todo esto está pasando en la primera tribulación, ¿sí? En los primeros 3 años y medio, o los primeros 3 días y medio, como quiera usted llamarle, como los 3 días y medio de la semana 70 de Daniel. Y son los 2 olivos y los 2 candeleros, ¿sí? Ahí están en pie delante de Dios, pues por eso, porque están delante de Dios, ¿sí? O porque estaban, ¿sí? Pues por eso bajaron a profetizar, ¿sí? Porque lo conocen perfectamente bien y fueron a dar testimonio de Jesucristo. Más adelante les voy a decir por qué dice eso. Y luego dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, porque también, por donde también nuestro Señor fue crucificado. Sí, pues claramente estamos hablando de Jerusalén. Sí, entonces dice ahí, los testigos aparecen cuando comienzan los sacrificios en el tercer templo. Ambos tienen una vigencia de 3 años y medio, su misión está en Jerusalén, mueren en Jerusalén, como dice el verso 8, y si ellos simbolizan uno la iglesia viva y el otro los resucitados, no es posible porque ya los dos mueren, ¿no? Dice, contradiciendo lo que dice Pablo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ese versículo se los di hace rato. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí esta doctrina del mitribulacionismo está diciendo que todos mueren, ¿no? Toda la iglesia muere entonces. Entonces, ¿quiénes son los que hayamos quedado? Luego nosotros los que vivimos, ¿sí? Si la bestia la mata, ahora, si ahí dice que son las compañías, ¿verdad? Tenemos que ser bien honestos, ¿verdad? Y dentro de la cristiandad hay mucha gente que no, hay cristianos que no creen en los dones, ¿sí? Y hay quienes creen en los dones y no los tienen. No tienen don de profecía, no tienen para hacer milagros, ni prodigios, ni maravillas, ¿verdad? Ni sanidades. Entonces, ¿cómo van a ser testigos? Y sobre todo para el pueblo de Israel. Sí. Entonces estas personas, sí, obviamente tienen que ser personajes bíblicos que hayan sido, que no hayan visto la muerte, que no hayan probado la muerte. Por ejemplo, Elías, Enoch, sí, porque la palabra de Dios dice que al hombre le es dado una sola vez morir y después nuestro juicio. Entonces, ellos, o sea, si ellos fueron otras personas, ¿verdad? Otras personas, ¿cómo se llama? Que ya hayan muerto, ¿verdad? Como Moisés, por ejemplo, pues no puede morir otra vez, no puede morir 2 veces. Sí, nada más pueden morir una sola vez. Y no pueden ser ángeles porque los ángeles no pueden morir y luego resucitar. ¿Sí me explicó? Entonces, ojo con eso porque no es como dicen los mitribulacionistas. Sí, realmente son 2 personas, ¿sí? Son 2 testigos. Y bueno, más adelante vamos a seguir con esto. Dice ahora, el rapto que ocurre con la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15 también está relacionado con la última trompeta de 1 Corintios 15:52, que describe el rapto de la iglesia. Bueno, eso dicen ellos. Sí, pero aquí tendríamos que checar cuál trompeta final, ¿no? ¿Por qué? Porque
dice, hay que checar los objetivos de las trompetas, ¿sí? Porque la trompeta que suena en el arrebatamiento es la trompeta del llamado de Dios, ¿sí? Como dice, con voz de mando, ¿cómo dice? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿sí? Pero la trompeta de Apocalipsis 11 es un presagio de juicio. Una trompeta es para llamar a la iglesia y la otra es el pronunciamiento de condenación para los impíos. Además, la séptima trompeta en Apocalipsis no es la última trompeta, así como puede checar en Apocalipsis 24:31, si habla de una trompeta posterior, que inicia que se toca al inicio del reino de Cristo. ¿Sí? Entonces, hay que checar eso, ¿sí? Bueno, más bien, el que crea en el mitribulacionismo tiene que ponerlo, esto mucho, y tiene que reconsiderar, pues obviamente, de lo que está creyendo, ¿sí? Entonces, más adelante nos dice esto. Ahora vamos a tocar lo que es la postura postribulacionista. Dice, el postribulacionismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá al final o cerca del final de la tribulación. En ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego regresará a la tierra para el inicio del reinado de Cristo en la tierra. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino suceden casi simultáneamente. De acuerdo con esta creencia, la iglesia pasará a través de todos los 7 años de la tribulación. La iglesia católica romana, la ortodoxa griega y muchas denominaciones protestantes apoyan la creencia post-tribulacional del arrebatamiento. Nuevamente Apocalipsis 3:10, ya lo habíamos leído, ¿sí? Que nos va a guardar de la ira venidera, ¿no? Pues si nos vamos al final, digo, pues entonces, ¿cómo es que nos guarda de la ira venidera, ¿no? O bueno, de la hora de la prueba, para que me entiendan, de la hora, perdón, para que se entienda más, dice ahí Apocalipsis 3:10 claramente, sí, por cuanto has sido fiel, ¿verdad? Si yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Entonces, pues por ahí ya empezamos que ya no. Ahora, las bodas del Cordero normalmente decimos son 7 años. Y aquí dice que es hasta el final. Digo, bueno, pues entonces, si vamos a subir y vamos a bajar, entonces ¿a qué horas hay bodas? ¿No? Dice 1 Tesalonicenses 5, de 1 a 11, dice, día del Señor, velad y ser sobrios. Aquí, por ejemplo, checamos lo que es la parábola de las 10 vírgenes sensatas, que entraron a la fiesta de bodas, las insensatas no. Entonces dice ahí claramente, si usted lee Mateo 25, bueno, pues usted puede checarlo, ¿no? Ahí claramente dice que las que estaban listas, que las que tenían sus lámparas, que tenían aceite, ¿verdad? Oyeron la voz del novio y se fueron, ¿verdad? Y las otras no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, porque de hecho todas iban, o sea, todas pensaban irse a las bodas, pero no todas se fueron, ¿sí? Y si se fueron a las bodas, ¿cómo es que regresan nuevamente? Oye, pues qué rápido se terminaron las bodas, ¿no? Ahora fíjese, dice aquí, promesa de ser librados de la ira, 1 Tesalonicenses 5:9. Chéquelo usted por favor en casa. Después dice, antes que se diga paz, tenemos que ser arrebatados, puesto que en los 7 años de tribulación no hay paz. En los primeros 3 años se pacta una falsa paz, pero con la condición de ponerse la marca de la frente. Ya lo habíamos dicho. Además de orar a la imagen de la bestia, persecución y muerte para el que no acepte, nuevamente las bodas del Cordero tienen que ser antes de la hora de la prueba. 1 Tesalonicenses 5:3. Permítame tantito. 1 Tesalonicenses 5:3. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos, ya estoy en el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sí? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto quiere decir que tenemos que estar listos.
Tenemos que estar preparados para cuando venga el Señor, ¿sí? Y a nosotros no nos va a sorprender, ¿verdad? Las tinieblas, ¿sí? Ni aquel día, el día de la prueba, ¿sí? Tenemos que estar bien abusados para podernos irnos a las bodas del Cordero. Después, uno de los puntos fuertes del postribulacionismo es que Jesús, en su discurso sobre el final de los tiempos, dice que Él regresará después de una gran tribulación. Mateo 24, 21, 29. También el libro de Apocalipsis, con todas sus varias profecías, solo menciona una venida del Señor, y esta ocurre después de la tribulación. Apocalipsis capítulos 19, 20. Pasajes tales como Apocalipsis 13, 7 y 20, versículo 9, también dan soporte al post-tribulacionismo, en que obviamente habrá santos en la tribulación. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de los santos y acerca del pueblo de Israel, como les decía yo hace rato, de que sí creyeron en el Señor Jesucristo. Nuevamente dice aquí, Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Verso 27 es una explicación para diferenciar sus dos apariciones. Sí, parucía y epifanía. Hace rato también hablábamos de la parucía y de la epifanía, que una es secreta y la otra es pública. Entonces, nuevamente, venida, ¿sí? Es parucía. Estar cerca, adviento. Otra vez les pido, ¿cómo se llama? Bueno, Strong es el griego, 3952. Parucía, estar cerca, adviento. Esta es la venida secreta. Sí, relámpago, sí, porque un relámpago, no nos damos cuenta cuándo va a caer un relámpago, cuándo se va a ver, de repente, ¡pum!, aparece. Y ya, así como aparece, igual se va, ¿sí? No se queda ahí suspendido, ¿sí? Qué sé yo, ¿cuánto tiempo les gusta? 5 minutos, y ya es mucho, ¿no? No, o sea, un relámpago son segundos y ya no lo vuelves a ver, ¿sí? Así va a ser la parucía del Hijo del Hombre, y es cuando Él viene, ¿sí? Va a ser de rápido, va a agarrar de sorpresa, o sea, el que estaba preparado, ¿sí? Como decía como dice que el pasaje de las 10 vírgenes, el que estaba preparado se fue, el que tenía sus vestiduras blancas se fue, el que estaba viviendo en paz y en santidad se fue con el Señor, ¿sí? O sea, esto no es esa avenida pública donde todo ojo le ve, porque nomás es de rápido, ¿sí? Nadie lo vio, va, pum, vino y se fue, pero vino por su iglesia, no bajó, se quedó en las nubes. Dice ahora, Mateo 24, 29, después de la tribulación, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿sí? Aquí sí sabemos cuándo viene, al final de la tribulación, epifanía, y lamentarán y verán al Hijo del Hombre. Cuando viene como un relámpago, ¿qué vas a lamentar si ni cuenta te diste? ¿No? Pero cuando dice aquí, y lamentarán y verán al Hijo del Hombre, es porque lo están viendo. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué señal? No lo sé, pero de que lo van a ver, lo van a ver. Y lo van a ver todos. Ahí sí todo ojo le verá. Ahí sí todos, ¿sí? Ahí sí no los va a agarrar desprevenidos, porque se va a hacer. Mire, recuerda usted que nosotros vivimos en un mundo globalizado. La Tierra es redonda. Él va a aparecer en algún punto, ¿sí? Y va a haber una señal. Entonces imagínese, ¿sí? ¿Cómo todo el mundo se va a dar cuenta que va a venir el Señor? Bueno, pues porque por eso hay satélites, hay noticieros, ¿sí? Entonces van a decir, miren lo que viene ahí, ¿verdad? Lo que se está apareciendo en el cielo y viene bajando, porque Él sí va a bajar, ¿sí? Entonces, y dice, y las naciones lamentarán es porque hicieron lo malo, ¿sí? Esto es muy diferente a la otra venida que está ahí en Mateo 24, 27. Lo que pasa es que luego mucha gente quiere sacar nada más, o sea, tiene que tomar de aquí y de allá de la Biblia, ¿verdad? Para poderse dar cuenta exactamente cuál es el tiempo del Señor, ¿sí? Dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es tu verdad. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, y verán al Hijo del Hombre. Entonces ahí sí ya es para juicio. Y ya no los puede agarrar desprevenidos. ¿Por qué? Pues porque ya pasaron la tribulación, la gran tribulación. Después de los 7 años,
3 y medio, pues ya nos va a agarrar desprevenidos, ¿no? Porque recuerde usted también que la palabra de Dios dice que se va a predicar el evangelio en todo el mundo. Entonces, cuando el Señor venga, a nadie le va a dar desprevenido. ¿Por qué? Porque va a decir, es que ya sabíamos, porque ya nos habían predicado, pero no quisimos creer. ¿Sí? De veras es cierto todo lo que nos decía fulanito, sutalito, que pues ahora ya nos dimos cuenta de que ya no lo vemos porque se fue en el rato, así como nos decía, ¿verdad? Entonces eso ya no los va a caer de sorpresa. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que no, o sea, cuando habla de la señal del Hijo del Hombre y lo que habla Mateo 24, 27, que es como el relámpago, dos venidas, por decirlo así, de que el Señor Jesucristo, más que una es secreta y la otra es pública, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver claramente cómo está el asunto. Dice, los santos de la tribulación se explican en la siguiente diapositiva, ahorita las voy a poner. Dice, ¿a qué se refiere? Son los del Apocalipsis 12, el pueblo de Israel. Verso 17 dice que el dragón fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, de Israel. Fíjese bien lo que dice aquí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál testimonio? Pues el que dieron los dos testigos, eso vinieron, no les vinieron a hablar del Padre, porque el Padre por sí lo tienen. Vinieron para que creyeran en el Hijo en su Hijo Jesucristo, para que después de la tribulación puedan entrar, ¿verdad? A la gloria de Dios, ¿sí? Porque si no, pues se van para abajo, junto con junto con todos los impíos. Pues para eso vinieron los profetas, esos dos testigos. Dice aquí, los que creyeron los dos testigos, esto lo respalda Mateo 24, 15 al 26, dice que habla de Judea, a los judíos. Ese versículo también ya lo vimos, digo, todo ese pasaje ya lo vimos. Fíjese bien lo que le voy a poner aquí. Los santos que menciona Apocalipsis 13, 7 no son la iglesia, es Israel, los que creyeron en el testimonio de los dos testigos acerca de Jesucristo. Y empezamos con esto. Los 144.000 sellados son 12.000 de cada tribu de Israel. Apocalipsis 7, de 4 al 8. Los dos testigos vienen a profetizar y a dar testimonio en Jerusalén. Apocalipsis 11, de 3 al 11, acerca de Jesucristo. ¿Sí? No dice ahí acerca de Jesucristo, pero pues se entiende, ¿sí? Se entiende, porque ya del Padre, pues ellos lo conocen, pero de Jesucristo, porque tenían que decirles, no es su Mesías, ¿sí? Ahora dice aquí, fíjense, el velo es quitado, Israel huye y pelea contra el dragón. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea, ya lo habíamos leído hace rato, dice. Entonces, Mateo 24, del 15 al 21, no estamos repitiendo nada más. Entonces le habla a Israel, ¿sí? Que huyan. Entonces dice, fíjese bien lo siguiente, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12, 1. Y ella dio un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12, del 5 al 6. Dice, y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esos son los santos de los que estábamos hablando de hace rato. ¿Sí? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, entonces, la mujer es Israel. Son las 12 estrellas, pues son las 12 tribus de Israel. Y si nos vamos al sueño de José, ¿verdad? Pues ahí decía que el sol era su papá, la luna era su mamá, ¿sí? Y las estrellas, que todos ellos se inclinaban ante él, pues eran sus hermanos. Y con él eran 12, ¿no? Entonces, pues está hablando, de esa mujer está hablando de
del pueblo de Israel, y de ahí saca sus 144,000, ¿sí? Y entonces aquí, dice aquí que el diablo fue a hacerles guerra, ¿sí? El dragón, y los venció. Esos son sus santos, esos son los santos, pero no está hablando de los santos de los cristianos, ¿sí? Pablo a nosotros nos dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿sí? Sino contra principados, potestades y huestes espirituales, ¿sí? O sea, que no debemos de pelearnos nosotros con la gente. ¿Por qué? Porque también lo dice en otro lugar, dice que nosotros nos debemos de someter, ¿sí? A las instituciones, a las autoridades, porque por Dios han sido puestas. Y aquí, por ejemplo, parece una contradicción, porque aquí habla de guerra, ¿sí? Que el pueblo de Israel, en este caso, va a hacer guerra, y ya le hablan como santos, dice aquí. Fíjense bien, a los que tienen, dice aquí, ellos son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, guardan mandamientos, la Torah, y tienen el testimonio de Jesucristo porque creyeron a los testigos, a los dos testigos que vinieron. Entonces, a ellos sí se les permite hacer guerra, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya no estamos hablando de un gobierno instituido por Dios, ¿sí? Porque hace rato cuando estaba diciendo de que Pablo decía, porque las autoridades han sido puestas por Dios, pues estas ya no, digo, estas son las autoridades del diablo, y están en vivo y, ¿verdad? Y de carne. Entonces, pues obviamente aquí sí se les permite hacer guerra, pero también Dios permite que sean vencidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que lavar sus vestiduras con la sangre de Cristo. Por eso es que se les permite hacer guerra, y se permite que sea vencido este pueblo, ¿ok? Bueno, ahora dice aquí, también la resurrección de los muertos en Apocalipsis 25 es llamada la primera resurrección. Los posttribulacionistas afirman que puesto que esta primera resurrección tiene lugar después de la tribulación, la resurrección asociada con el arrebatamiento de 1 de Tesalonicenses 4:1 no puede ocurrir. Entonces, sí, bueno, yo le puedo decir aquí que son turnos de resurrección. Dice, pero a cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:23. ¿Sí? Pues iban a resucitar los que murieron en pecado, los que murieron sin Cristo, pero esos van a resucitar ya pues ya cuando venga Cristo a juzgar a los vivos y muertos, los que hayan quedado. Dice ahora, los post-tribulacionistas también señalan que históricamente el pueblo de Dios ha experimentado épocas de intensa persecución y aflicción. Por tanto, dicen, no debería sorprendernos que la iglesia también experimente la gran tribulación de los tiempos del fin. En relación a esto, la creencia post-tribulacional distingue la ira de Satanás o la ira del hombre de la ira de Dios en el libro del Apocalipsis. La ira de Satanás está dirigida contra los santos y Dios la permite como un medio de purificación para sus fieles. Y por otra parte, la ira de Dios es vertida sobre el anticristo y su reino del mal, y Dios protegerá a su pueblo de ese castigo. Las experiencias del antiguo Israel fueron ejemplos dados por Dios para su pueblo, viviendo al final del tiempo, así como Israel fue librado del cautiverio egipcio, luego de las plagas. Así la iglesia de Dios será protegida a través de las plagas y será liberada de la mano del opresor. Dice, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Los más después se leer. Pero fíjese lo que dice aquí, dice, cuando Jesús se refería a la tribulación y su segunda venida, usó como pasajes paralelos nada más los días de Noé y de Lot, ¿sí? No usó el Éxodo. Dice, en el caso de Noé, él predicó con sus hechos, construyendo el arca, que iba a venir una calamidad, no hubo opresión del enemigo hacia Noé, y en el caso de Lot, él le predicó a sus yernos y tampoco sufrió la tribulación. O sea, lo que pasa es que cuando el pueblo de Dios, cuando iba a hacer el Éxodo, si usted recuerda y ha leído el libro de Éxodo, las plagas cayeron y el pueblo estaba en Egipto, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y no le pasó nada, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, Noé y Lot, pues ellos no estuvieron en las ciudades, ¿verdad? Lot tuvo que huir para ser librado de la destrucción, ¿sí?
Si no, o sea, si no, diría que Lot se quedó ahí en medio de Sodoma y Gomorra y cayó fuego de Dios y no le pasó nada a él, ¿verdad? Pero no, no, él tuvo que huir. Y Noé, bueno, pues también fue cubierto por el arca. ¿Y sabe qué? Pues hubo destrucción para los que estaban afuera, para los que se quedaron, ¿sí? Entonces no es igual. Dice aquí, los que salen de la tribulación vencedores son los que no se fueron en el rapto, los que tuvieron que lavar sus ropas en la sangre del cordero, como decía yo hace rato. Apocalipsis 7:14, 1 de Juan 2:28. ¿Sí? Bueno. Si aún no queda claro esto, podemos irnos sobre todo a lo que son las bodas judías, que estas nos enseñan cuándo se da el rapto. Si por ahí se tiene alguna duda todavía de cuándo va a ser el rapto, bueno, las bodas judías nos enseñan, las bodas judías antiguas nos enseñan, ¿sí? Y le voy a ir explicando por qué. Por ejemplo, dice que el casamiento en los tiempos bíblicos, el contrato de casamiento y el precio de la novia. Cuando el muchacho quería casarse con alguien, se dice que él iba a la casa del padre y ahí con la novia, y él hacía un contrato. Entonces él se lo presentaba al suegro y a la novia. Perdón. Dice ahí que mostraba su disposición, ¿verdad?, de ser proveedor, ¿sí? Para la muchacha, y entonces se describía lo que era los términos del contrato, y lo más importante de esto era pues la suma que el muchacho tenía que pagarle al papá de la novia, y esta tenía que ser más o menos, bueno, tenía que ser una cantidad que se calculaba que eran los gastos que había incurrido la familia, ¿sí? Para la manutención de la muchacha desde que nació hasta pues el momento, ¿verdad? Que pues el muchacho se llevara a la muchacha, ¿sí? De que se fuera a casar. Entonces, y esto aparte también podría ser una cantidad mayor cuando el muchacho quería demostrar que él realmente amaba a la muchacha. Decía, bueno, pues tú me estás diciendo que das, bueno, de que quieres tanto por lo menos, bueno, pues yo te voy a dar mucho más de eso. ¿Por qué? Porque realmente yo amo a la muchacha y yo quiero estar con ella. Bueno, entonces era bien importante el precio de la novia. Entonces, la parte que Jesús cumplió fue el contrato de casamiento y el precio de la novia, ¿sí? Porque vino a la tierra, ¿sí? Y Jesús presentó su contrato, ¿sí? Dice ahí que es la nueva alianza y que concede el perdón de los pecados. Y el precio de la novia pues fue la vida misma del Señor. ¿Sí? Entonces dice aquí que dice ahí en Lucas 22:19, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Entonces Jesús murió como el precio de la nueva alianza. Así que Él es el mediador de un nuevo pacto para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Okay? Entonces Jesús está cumpliendo con lo que es la tradición de un casamiento judío. Después dice aquí el cáliz. Dice ahí que si él se arreglaba con el padre, ¿verdad? Con respecto al contrato, y cuando la muchacha acepta, dice, entonces el muchacho llevaba un cáliz con vino y le daba a la joven, y si ella bebía el vino, eso significaba que ella aceptaba también la propuesta. Dice, a partir de entonces el muchacho y la joven estaban comprometidos. Y el noviazgo era un compromiso de cuño legal como un casamiento. La única diferencia era que el casamiento aún no había sido consumado. Un compromiso, fíjese bien, dice que duraba cerca de 1 a 2 años. Durante ese tiempo la novia y el novio se preparaban para el casamiento y no se veían. Dice, bueno, pues entonces, por ejemplo, cuando, así como el novio le daba un cáliz de vino a la novia para que ella lo viera, así también pasó con Jesucristo y sus discípulos en la última cena, ¿verdad? Sí. Dice que él tomó el cáliz y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Entonces, cuando los Jesucristos tomaron el cáliz, aceptaron el contrato. Entonces, Jesucristo
está cumpliendo, sí, también en este caso, sí, entonces todos los que nosotros tomamos ese vino, sí, sí estamos aceptando, ¿verdad? El casamiento. Entonces, fíjese bien lo que dice, un contrato duraba cerca de 1 a 2 años, podría ser un poquito más, un poquito después. Entonces, si hablamos que, vamos a decirlo así, que un año es como si fueran 1000 años, y pues ya tiene 2000 años, y quiere decir que ya el Señor ya está cerca, ¿de acuerdo? Ahora dice, entonces esta parte también la está cumpliendo el Señor. Dice, regalos para la novia. Dice, enseguida que el novio le daba a la novia regalos especiales, el objetivo de los regalos era demostrar cuánto apreciaba el novio a la novia y servían para ayudarla a acordarse de él durante el largo periodo de compromiso. Recuerde usted que ellos no se veían en un periodo de 1 a 2 años. Entonces, ¿cuáles son los regalos que nos dio el Señor? ¿Sí? Dice, pues son los dones y los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay para mis hermanos, ¿verdad? Que no creen, ¿verdad? En los dones, ¿verdad? Del Espíritu Santo, bueno, pues ahí está. ¿Sí? Entonces él trajo regalos. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 4:13. Dice Jesús describió, mas el Consolador, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está la cita bíblica. Después dice la mikvah. Dice, enseguida la novia participaba de la mikvah, el baño purificador. Mikvah es la misma palabra usada para el bautismo. Incluso en los días de hoy, en el judaísmo conservador, la novia no se puede casar sin la mikvah. Entonces, Jesús también cumplió con la mikvah, cumplió con los regalos y cumplió con la mikvah. Dice que Jesús proveyó para su novia fue el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice ahí que oran, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces también está Jesucristo cumpliendo, sí, con esta parte de la tradición de las bodas. Siguiente, preparando un lugar. Dice, durante el periodo de compromiso, el novio preparaba una habitación para la luna de miel. Esta habitación acostumbraba a ser construida en la casa del padre del novio. La cámara nupcial, como era llamada, debía ser un bello lugar para llevar a la novia. La novia y el novio pasarían 7 días. ¿Verdad? 7 días, la semana de Daniel. Dice, la habitación debía ser construida según las instrucciones dadas por el padre del novio. El muchacho solo podría encontrarse con su amada cuando su padre se lo permitiese. Si alguien le preguntaba al novio cuándo sería el casamiento, él debía decir, no me corresponde a mí saberlo, solo mi padre lo sabe. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 24:36? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Entonces él está cumpliendo. Dice, así como el novio decía a la novia que prepararía un lugar para ella, Jesús le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me puede y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, en el antiguo Israel, el novio solo podía ver a la novia con el consentimiento de su padre. De la misma manera, Jesús dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y aquí una de las cosas, él está cumpliendo. Y una de las cosas bien importantes es que, y dice ahí que el novio y la novia pasaban 7 días. Semana de Daniel, por favor, 7 días. ¿Cómo van a ser 3 años y medio? ¿O cómo van a subir y bajar? ¿Verdad? No puede ser. Entonces, y toda esta tradición la está cumpliendo el Señor de las bodas. Dice, antiguamente la novia que espera al novio es consagrada. Dice, mientras el novio preparaba la habitación para la luna de miel, la novia era considerada consagrada o separada o comprada por un precio. Si ella salía, debía usar un velo para que todos piensen que estaba comprometida. Durante ese tiempo se preparaba para el casamiento. Era de esperarse que la novia hubiese guardado el dinero durante toda la vida para ese momento. Y etcétera, ¿no?
Entonces ella no sabía cuándo vendría su novio a buscarla, entonces debía estar siempre lista. Era costumbre que los novios vinieran a buscar a sus novias durante la noche para robarlas, entre comillas, ¿verdad? Por eso dice Jesucristo, he aquí yo vengo como ladrón en la noche. Vengo a robarlas, vengo a robarlas, entre comillas también. O sea, ¿cómo? ¿Cómo ladrón? Viene a robar, entre comillas. Dice, la novia tenía que tener su lámpara y sus pertenencias siempre listas. Sus hermanas, sus damas de honor, también permanecían esperando, manteniendo sus lámparas preparadas con anticipación a las fiestas, ¿verdad? Tarde de la noche. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros, verdad? Deberíamos de estar listos, o debemos de estar listos, ¿sí? Como noviecitas ya, listas, en un sentido espiritual. Ya debemos de estar arreglados, ¿sí? Para que cuando Él venga, vámonos. Una vida, ¿verdad? De búsqueda constante del Señor, de comunión con Él, ¿sí? De relación con Él y de santidad y de paz, como decía yo hace rato. Entonces, dice aquí, fíjese bien lo que dice, la novia era considerada consagrada, separada o comprada por precio. Si ella salía, debía usar un velo para que todos supiesen que estaba comprometida. Yo aquí le pregunto, ¿la gente se da cuenta que usted está comprometido con el Señor? Me pregunto yo, ¿verdad? Y me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces la gente se tiene que dar cuenta que nosotros, ¿sí? Estamos esperando al Señor con nuestro discurso, con nuestro testimonio, ¿verdad? Con nuestros hechos. Tenemos que mostrarles al mundo que nosotros nos estamos guardando para Él. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente. El novio viene a buscar a la novia. Voy a moverla aquí un poquito, así, un momentito, por favor. Ahí estás. Dice aquí, en el momento que el padre del novio veía que la cámara nupcial estaba lista, le decía al novio que podía buscar a su novia. El novio raptaba a su novia secretamente como un ladrón en la noche y la llevaba a la habitación que había preparado. Cuando el novio se acercaba a la casa de la novia, gritaba y tocaba el shofar. ¿Se acuerda usted que hace rato le había yo dicho al principio de la prédica, le dije, fíjese usted en la palabra que está que está dentro de un cuadradito rojo? Bueno, es shofar, ¿sí? Entonces es diferente, esta trompeta es diferente a la otra trompeta, ¿sí? Es diferente, ¿sí? No es la misma. Dice aquí, una trompeta hecha con un cuero de carnero, dándole a la novia una especie de aviso para que recogiera sus pertenencias. El novio y su amigo entraban a la casa de la novia y la llevaban junto a las damas del honor. ¿Sí? Entonces Jesús cumplirá, el novio viene a buscar a la novia. Dice, así como el novio venía a buscar a la novia en medio de la noche con un grito y el sonido de un shofar, entonces quiere decir que tiene usted que oír su voz y tiene usted que oír la trompeta o el shofar, ¿sí? El Señor vendrá para buscarnos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Lo demás pues ya lo puede usted ver ahí, ¿sí? Dice, bueno, entonces, dice aquí otra vez, porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bueno, 7 días en la cámara nupcial. Ok, entonces, si vamos a ser arrebatados juntamente con Él, en las nubes, sí. Y vuelvo a tocar aquí el punto de los postribulacionistas. ¿A qué hora nos vamos de bodas? Si vamos a bajar, o sea, subimos y bajamos. O sea, eso no puede ser. Si tenemos que estar 7 días, 7 años, porque son 7 años de tribulación, ¿no? Entonces, mientras aquí en la tierra hay tribulación y gran tribulación, en el cielo hay bodas. Así de sencillo, ¿sí?
Dice, el novio llevaba a la novia a la habitación nupcial donde estarían durante 7 días. El amigo del novio se quedaba esperando del lado de afuera a la puerta de la habitación. Cuando el casamiento era consumado, el novio le contaba al amigo que estaba a la puerta y el amigo salía anunciándoles a los invitados que estaban reunidos. Los invitados celebraban durante 7 días hasta que la novia y el novio saliesen de la habitación de nupcias. Entonces yo creo que más claro ni el agua. Dice aquí la parte que Jesús cumplió. 7 días en la cámara nupcial. La antigua escatología judía enseñaba que un periodo de 7 años de angustia vendría sobre la tierra antes de la venida del Mesías. Durante este periodo de angustia los justos serían resucitados y entrarían en la cámara nupcial, donde serían protegidos. Hoy este periodo de 7 años es conocido como la Gran Tribulación. Después de 7 días en la cámara nupcial, la novia y el novio salían para participar de una fiesta con amigos y familiares. Había mucha alegría y celebración durante esa fiesta. La fiesta concluía la celebración del casamiento. Y bueno, ahí puedes checarlo. Así como la novia y el novio conmemoraban con una alegre cena de casamiento, Jesús y su novia, la iglesia va a celebrar el casamiento. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes voces que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí? Entonces por eso le decía yo, nosotros tenemos que llevar una vida santa, tenemos que vestirnos de lino fino para poder casarnos con el Cordero, ¿sí? Entonces bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y después de eso dice aquí, yendo a casa. Dice, después de la cena de casamiento, la novia y el novio dejaban la casa del padre del novio, donde la cámara nupcial había sido construida, y se iban a su propia casa, ¿sí? Esas moradas de las que se hablaba hace rato, bueno, de la cámara nupcial, eran más por 7 días para las bodas, ¿sí? Y para que ellos estuvieran durante 7 días. Dice aquí, así como la boda como la novia y el novio dejaban la cena de casamiento para ir a la casa que el novio había preparado, Jesús y su novia también irán a su nueva casa. Y hay Apocalipsis 21, 1:10 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Todo lo demás lo puede usted ver, ¿sí? Con calma. Dice, bueno, entonces aquí nosotros estamos viendo cómo lo que es una fiesta de bodas, ¿sí? El Señor Jesús lo está cumpliendo y aparte pues hay material bíblico para respaldarlo, ¿sí? Ahora, y ya por último, ¿verdad? Porque ya terminamos prácticamente, de hecho ya terminamos, yo quiero hacer a usted una pregunta. Digo, ¿de verdad cree usted que Jesucristo quiere que su novia pase por un periodo tribulacionario para casarse con ella? Dice, ¿qué novio quiere que su novia pase una experiencia tan desagradable antes de casarse con él? ¿Verdad? Entonces, ahí está la escritura, ahí está la explicación. Y bueno, yo quiero decirles que bíblicamente, ¿verdad? La iglesia, si está preparada, se va a ir antes de la tribulación, ¿sí? Antes de que comience la 70ª semana de Daniel, antes de que el anticristo comience a reinar, la iglesia se va, definitivamente. Ahora, yo quiero decirle para aquellos, ¿verdad? Porque todo es posible. Hermano, si usted cree que usted se va a ir a la mitad de la tribulación o en el periodo tribulacionario, o post tribulación, soy muy feo, pero le voy a decir una cosa, pues usted se va a quedar, ¿sí? Ahora sí que dice la palabra de Dios, digo, al que cree todo lo es posible, o sea, se va a quedar usted, ¿sí? Pero el tren ya no lo va a agarrar, ¿sí? Usted se puede, que yo hasta la mitad, hasta la mitad, yo al final, pero sí le digo una cosa, ya no se va a casar, ya no va a ser usted arrebatado, ¿verdad?
Te va a decir concedido. Tú te quieres quedar, adelante, quédate, ¿sí? Entonces, hermano, gloria a Dios que ahí está la palabra, sí, yo le invito a que reflexione, ¿verdad? Y aquellos que pues de por sí creen que creen con bases bíblicas, ¿verdad? Que el Señor viene a llevarse a la novia antes de la tribulación. Entonces, estas son las bases, ¿verdad? Y estos son los argumentos bíblicos para que usted defienda su fe, para que usted defienda en lo que cree, ¿sí? Y para que también nosotros vayamos con las personas, ¿verdad? De que creen diferente, bueno, para explicarles realmente, ahora sí como cuando a Apolos, ¿verdad? Fue del matrimonio a, pues exponerle, ¿no? Porque Apolos era bueno en la palabra, pero todavía no se le había revelado bien el evangelio, ¿verdad? Sí, ni siquiera sabía que existía el Espíritu Santo. Entonces cuando Silas y Priscila, me parece, fueron a hablar con él, que lo llevaron aparte y le expusieron más claramente, pues él ya pudo, ya estuvo en una posición para poder hablar más completamente del Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, entonces, este, perdón, creo que ahí estoy mal con el nombre de un personaje, pero sí, definitivamente era Priscila. Usted lo puede checar, sí. Ya son las 1:33 de la mañana, ya como que ya no, ya no recuerdo algunas cosas, ya me hace falta descansar. Y sí, honestamente no recuerdo el nombre de, pero bueno, usted puede checar en la Biblia, ahí está, ¿sí? Yo le invito a que usted reflexione, ¿sí? Y a los que están firmes, ¿verdad? Con el rapto pretribulacionario, pues para que tengan bases, ¿sí? El Señor es bueno, hermanos, el Señor es bueno y bueno, toda la palabra es para edificación. Dios le bendiga y muchas gracias por haber escuchado todo esto. Bendiciones, amado hermano, bendiciones.